Bueno, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer poder trabajar en conjunto con la licenciatura. Nosotros somos un equipo de investigación que trabaja en el IETU, en el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, con la reciente incorporación de la licenciatura al mismo, así que nos parece una muy buena oportunidad para articular trabajos. Voy a tratar de compartir pantalla. Quisiera... No sé cómo ponerlo en... Podés apretar F5 o si no, F5 y si no abajo tenés el simbolito de presentación. Al lado del 68% tenés... Ah, gracias, no lo veía, perfecto. Bien. Bueno, en este momento nuestro equipo está integrado por mí, que soy Eleonora Leitch, Amancay Matos, Andrés Quintanz, Camila Centurión, Lucía Sosa, pero es un equipo que se ha renovado y que, digamos, está, a lo largo de estos últimos años de trabajo, ha estado integrado por distintas personas, no todos arquitectos. Ha estado participando Carola Ravelino, que es socióloga, Leonardo Gómez, que es arquitecto desde el Instituto de Historia, porque entendemos que este tema justamente es interdisciplinario y por eso la necesidad de trabajar en conjunto y más ahora también con la incorporación desde la mirada de ustedes, desde la comunicación visual. La charla va a estar ordenada de acuerdo a 3 partes, básicamente. La primera que voy a presentar yo, que es acerca de la importancia de este tema de investigación, de las centralidades y de su problemática. Una segunda parte que es el desarrollo de las tareas investigativas a través del Laboratorio de Centralidades Urbanas, que va a presentar Amancay. Y una tercera y última parte, que es un enfoque de los casos de centralidades, donde el curso se propone trabajar a cargo de Andrés Quintanz. Bueno, esta foto simplemente es para ilustrar algunas instancias porque a veces, digamos, se genera la duda, bueno, ¿dónde, en qué ámbitos trabajan equipos de investigación? ¿No? Todas estas imágenes que están aquí, es nuestro equipo ya sea presentando avances de la investigación en los ateneos, cuando hicimos una publicación, bueno, instancias de reunión. Es básicamente un trabajo colectivo en donde queremos justamente enriquecer la investigación a través de la enseñanza y la extensión, además. El tema de las centralidades parece que es un tema simple, aparentemente simple, pero que se complejiza a medida que, digamos, que introducimos temas, que lo articulamos con otras disciplinas. Esta es una foto del centro principal de la ciudad de Montevideo que todos ustedes conocen, que es 18 de julio. Esta es una foto de 1920, ¿no? Donde parecía, digamos, básicamente a la centralidad, el origen del nombre al comienzo, era básicamente lo que es el centro comercial, o el estructurador, el articulador del comercio en la ciudad. Como vemos acá, bueno, es una imagen bastante como sencilla, ¿no? Todavía con cachilas, tranvías, el arbolado de 18 de julio. Y a medida que, bueno, fueron pasando los años, ya acá una imagen de 1937, ya vemos algunas otras cuestiones que suceden, ¿no? Que comunican en el espacio urbano, desde las luminarias, otros medios de transporte. Digamos que en este momento quizá 18 de julio estaba en su apogeo, en ese momento. Y bueno, finalmente una imagen de los años 60, 65, en donde acá se visualiza un paro del transporte colectivo, ¿no? ¿Por qué traje a acotación estas imágenes? Porque me parece que, empezando por
digamos, por un ejemplo sencillo, podemos entrar a complejizar el tema. En realidad la ciudad comercial existe desde siempre, ¿no? Cuando en la Edad Media estaba concentrado todo lo que fuera la actividad comercial alrededor de la plaza medieval, ¿no? En realidad en torno al mercado. Ya cuando comienza en el siglo XVIII el mercado mayorista, se introducen otras complejidades que hacen que el comercio sea más abstracto a veces. No es en vano que en el siglo XVIII se introducen los relojes públicos. ¿Por qué? Porque ya las transacciones no están regidas solo por el sol. Digamos, antes la hora del comercio, la hora del mercado era la luz del día. Luego empiezan a utilizarse ese espacio urbano de diferentes modalidades. Me pareció súper interesante este tema del reloj público, ¿no? Cuando empiezan a aparecer en las torres de los ayuntamientos, en las iglesias, etc. Ya en el siglo XIX es cuando se desarrolla la zona de tiendas y comercios a lo largo de una vía o corredor, lo que los ingleses llaman la High Street, que se desarrolla a veces una principal en el centro de la ciudad y otras en los barrios, ¿no? A partir de ahí, el tráfico y el tránsito empiezan a estar implícitamente articulados con la ciudad comercial. Bueno, ¿cuándo empieza? La problemática en nuestro país y empieza a complejizarse de alguna manera, no, todavía no viene eso, empieza a complejizarse el tema de la centralidad tradicional, de digamos, de estos centros de barrio, que no solo está el centro principal, sino que está Paso Molino, están La Unión, etcétera. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Empieza a complicarse cuando en el 85 se inaugura el primer shopping de Montevideo, y a partir de ahí no se para de construir varios centros comerciales de este tipo, que auguraban la crisis, la decadencia de los centros urbanos tradicionales, ¿no? Esto por supuesto que no sucedió solo a nivel de la ciudad de Montevideo, es una cuestión a nivel mundial, la crisis de los centros tradicionales. Y los que lo estudiaron muy bien en su momento, cuando se estaba por aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial, en Montevideo, paralelamente, o unos años antes, en Barcelona, el grupo de los arquitectos, del estudio del arquitecto Busquets, hablaban de las nuevas centralidades en Barcelona, y ya no se estaban refiriendo estrictamente al centro de barrio comercial, sino que en el concepto involucraban otras muchas cuestiones. Por ejemplo, la posibilidad de enriquecer o de mejorar áreas degradadas que adquieren un nuevo significado para la ciudad, y no necesariamente vinculados a lo comercial. Ahí es que el concepto se resignifica, ya no es solo lo comercial, puede ser recreativo, puede ser cultural, puede ser espacios públicos. Y un poco con ese concepto de equipamiento colectivo de primera necesidad en la ciudad es que nosotros empezamos a trabajar, y también a vincularnos con toda la que es la teoría de Lefebvre y el derecho a la ciudad, ¿no? Leyendo este comentario, dice: según Lefebvre, la centralidad para los que estudian el territorio es la esencia misma del fenómeno urbano. Lefebvre no lo definía como de un carácter estático, sino todo lo contrario, esto es, como un movimiento dialéctico que a lo largo del tiempo crea y cambia. La centralidad es aquel carácter de los lugares que permite que cada punto del territorio pueda ser un centro, caracterizar el entorno y llenarlo de sentido. Por ello, la centralidad no es un contenedor, un espacio definido, sino un contenido. ¿Qué es lo que lo compone? Según el sociólogo francés, la centralidad es una abundancia de objetos múltiples, yuxtapuestos, superpuestos, acumulados, pero también es el carácter de aquellos espacios donde la gente se empuja y se cruza. Bueno, varios, inclusive antes, también Kristaller tiene la teoría de los lugares centrales. Hay varios autores en realidad que están trabajando este tema, y bueno, hay abundante bibliografía sobre
las centralidades como generador de derecho de la ciudad, pero también en lo que nos interesa a nosotros, como digo a nosotros desde el punto de vista de urbanistas, ¿no? Nos interesa como las centralidades en tanto integradoras del conjunto de sistemas y estructuras territoriales que integra el repertorio de la planificación. O sea, cuando nosotros hacemos ordenamiento territorial, estamos categorizando el suelo y estamos definiendo que la ciudad o el territorio debe tener estructuras y sistemas territoriales. Nos referimos a las infraestructuras básicas como saneamiento, luz, agua, transporte, vías jerarquizadas, y también las centralidades. Después estará, bueno, todo el tema de la normativa, de qué puedo hacer, en qué lugares y en qué no. Pero eso es muy importante que se entienda que nosotros trabajamos este concepto iniciando desde ese lugar de la planificación. Este autor en particular distingue las centralidades por una alta concentración de servicios y actividades de diferentes escalas que determinan su grado de atracción de personas, porque tenga una buena accesibilidad interna y desde el resto de la ciudad, o sea, tener buena accesibilidad desde el punto de vista del transporte colectivo, por ejemplo, y esto que es muy importante, el reconocimiento de la comunidad como el centro de la zona a la que pertenecen, siendo un punto de referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes. Esta es una clasificación, digamos, que trata de combinar en esta matriz como las cualidades físicas del lugar y qué tipo de centralidades se llegan, ¿no? O sea, como en un objetivo de calificarlas, bueno, podemos decir que tenemos distintos tipos de centralidades de acuerdo a cómo se localizan y cómo se distribuyen en el territorio, y también según qué tipo de funciones y qué contenido es el que tienen. Yo les contaba que el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, aprobado en el año 98, identifica dentro de sus sistemas y estructuras territoriales este sistema de centralidades, en donde ustedes acá las ven jerarquizadas. Como les contaba hoy, el centro principal, en torno a la avenida 18 de Julio, básicamente, aunque la centralidad tiene sus ramificaciones a lo largo de la misma. Después, centralidades de orden urbano metropolitano, como la centralidad de Unión, de Goes, de Paso Molino, que son más históricas. Un tercer nivel, que son las zonales, y finalmente las que son cuadraditos en amarillo, que serían las centralidades barriales. Cada una cumple funciones distintas en la ciudad, digamos. Las barriales son las que quizá tengan más esa cuota de ser un centro de referencia para la población de los barrios, y donde la gente acude a hacer, por ejemplo, las compras cotidianas, donde se concentran los servicios básicos para un barrio. Y que justamente el año pasado, durante este tiempo de pandemia, en realidad estuvimos estudiando justamente la vigencia y la necesidad de revitalizar estos centros de barrio locales, ya que se minimizaban los recorridos, se minimiza la movilidad, o sea, ese tema también que se habló mucho, que es la ciudad de los 10 minutos, ¿no? O sea, que yo puedo resolver mis necesidades cotidianas de consumo sin necesidad de estarme movilizando de consumo, y no solo de consumo, sino también los servicios básicos de salud, de educación para los niños, como lugar de dispersión cultural. El tema es que este plano que ustedes ven acá tiene ya, el plan de ordenamiento ya tiene más de 20 años, y hasta el momento, salvo por actualizaciones parciales debido a la generación de instrumentos de ordenamiento territorial, o sea, planes barriales, por ejemplo, GOES, por ejemplo, Casaballe,
no se han revisado las centralidades, o sea, no ha habido tiempo para ponerles un pienso, no solo en cuanto al ámbito, que capaz que se corrieron, capaz que se ampliaron, o disminuyeron o desaparecieron, sino también en cuanto al concepto que está, en cuanto al concepto que involucra cada una de ellas y en sus distintas jerarquías. Nosotros, en base, digamos, a esos conceptos que, bueno, muy rápidamente hicimos un paneo, este material les va a quedar, si usted, y aparte que está también en algunas publicaciones que hemos realizado, de alguna manera actualizamos este mapa de centralidades, incorporando las centralidades, las que le llamamos lugares de nueva centralidad. Por ejemplo, el shopping Nuevo Centro no estaba, obviamente, en el momento que nosotros, que se hizo el plan de ordenamiento territorial, así como tampoco había una mirada del área metropolitana. O sea, el plan de ordenamiento territorial es estrictamente departamental, y por eso es que vimos la necesidad de identificar en los distintos corredores de acceso al departamento o al área metropolitana, distintos lugares de centralidad, algunos ya identificados por otros instrumentos de ordenamiento territorial. Esto ya lo comenté, las distintas jerarquías de centralidades que se encuentran en el plan de ordenamiento territorial. Ahora simplemente en diferentes... A ver, otra fecha importante para los planificadores del territorio, en realidad, fue el año 2008, ¿verdad? Hablamos como de fechas fundantes. Una, que es el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo del 98, que fue un poco un antecesor, en realidad, que sentó las bases para luego, en el 2008, que se aprobara una ley de ordenamiento territorial. Inspiró, de alguna manera, la ley de ordenamiento territorial, que ya es una ley a nivel nacional. Entonces, estos conceptos de centralidades entre varios también están presentes en otros instrumentos que son posteriores. La ley de ordenamiento propone diferentes instrumentos de ordenamiento de acuerdo a la escala, de acuerdo al alcance. Tenemos, por ejemplo, los planes locales, los planes zonales, las directrices departamentales, pero bueno, creo que en este momento no importa entrar tanto en ese detalle, que inclusive se puede consultar en la ley de ordenamiento si es de interés, pero a lo que voy es que en cada instrumento de alguna manera hay un énfasis en decir cómo deben de ser las centralidades o qué es lo que voy a promover en ellas. Por ejemplo, en las directrices para Montevideo, ya estamos hablando de promover un desarrollo policéntrico de la ciudad, es decir, ya no es la ciudad con un solo centro, sino el desarrollo policéntrico, consolidando los roles, características y potencialidades de las diversas centralidades, como forma de construir un soporte más rico e inteligente para la vida ciudadana. Después, en el contexto nacional, no los quiero aburrir con esto, ¿no? Pero además de las directrices, a nivel del área metropolitana tenemos las estrategias regionales, y otra vez más se vuelve a insistir en el concepto de centralidades. También en la Ley Nacional de Ordenamiento Territorial, que abarca todo el país, también tenemos un capítulo, un artículo dedicado a cómo deberían cómo deberían tratar de forjarse el sistema de centralidades. Bueno, volviendo un poco al sitio que nos convoca, que digamos en estos años hemos estado trabajando en el municipio A, la problemática identificada es un poco esa que dije al principio, ¿no? Desde que se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo, se está diciendo que las centralidades tradicionales están en crisis, ¿no? Entonces, ese declive de centralidades fue el disparador para nosotros empezar a investigar por qué motivo estaban en crisis y qué podíamos hacer al respecto.
Bueno, entonces sigue Amancay con el laboratorio. Vos me vas diciendo, Amancay, cuando querés que te... Prefiero que dejes de compartir y ir compartiendo yo, Leonora. Perfecto, perfecto. A ver si ya me dejan compartir. Esperen que pongo... ¿Estoy compartiendo yo? Sí. Perfecto. Bueno, ya arrancamos. Ahí. Bueno, Leonora les comentaba un poco, hacía como un marco general del trabajo, y ahora puntualmente les vamos a comentar desde qué lugar estamos trabajando nosotros. Leonora comentaba que somos un grupo base de docentes que somos parte de lo que era antes el Instituto de Teoría de Arquitectura y Urbanismo, y surgió el interés de este tema abordarlo desde un colectivo mayor y en conjunto con otros actores del propio territorio y de otros universitarios que están trabajando en el lugar. Surgió la idea de trabajar en un laboratorio de centralidades urbanas, buscando un espacio que fuera construido desde el intercambio colectivo, donde pudieran participar individuos con diferentes grados de conocimiento y especialización a través de diversas formas de experimentación y aprendizaje, compartiendo saberes, ideas y experiencias, con el objetivo de generar conocimiento pertinente sobre los atributos de centralidad y en particular sobre el potencial que éstas tienen para ser espacios portadores de urbanidad e inclusión social. El formato de laboratorio apunta a la promoción de ámbitos colaborativos y a la experimentación de nuevas metodologías de análisis que salgan de las que una investigación clásica desde los temas urbanos aborda. De esta forma estamos haciendo trabajos que incluyen análisis, actuación, pero al mismo tiempo ensayos, errores y el propio trasvasamiento disciplinar, que esta actividad en sí y este intercambio con el curso también tiene ese fin, ¿no? Que nosotros desde nuestro saber disciplinar, desde lo que hacemos, podamos intercambiar con ustedes, tanto como habitantes de la ciudad, como estudiantes que tienen un perfil disciplinar distinto. El foco es trabajar en las centralidades urbanas con un enfoque de derecho a la ciudad. A partir de ello, nosotros definimos objetivos generales que rigen este laboratorio, que como decía Eleonora, hay años que hay algunas personas que se integran, hay ensayos cortos, que luego les vamos a hacer un breve reconto de eso, ensayos cortos o trabajos cortos que se insertan en el marco de un trabajo de laboratorio más general y que van siendo insumos para seguir trabajando. Los objetivos generales que perseguimos con esto es poder posicionar el concepto de centralidades urbanas, visibilizar a qué nos referimos con centralidades y poder atender y entender qué es lo que está pasando con ellas, y fomentar la interdisciplina e integralidad de nuestra propia función universitaria. Nuestro equipo está compuesto tanto por estudiantes colaboradores honorarios, por docentes que al mismo tiempo seguimos formándonos en distintos niveles, y esa es una de las cosas que para nosotros es interesante del laboratorio, que habilita la interacción entre múltiples actores. Esto les va a quedar luego para que lo lean, y en las publicaciones está explicado más detallado, por eso voy a pasar un poco rápido algunos temas. Esto capaz que lo achico. En particular, nosotros elegimos trabajar
como experiencia piloto en el municipio A. El municipio A es el que está más al oeste de Montevideo, y la elección de ese lugar fue porque muchos de los indicadores socioeconómicos a nivel nacional indican que la población que allí reside tiene grandes vulnerabilidades. Estamos hablando de una población en la cual el 40% vive en asentamientos precarios, el 24% de la población entre 14 y 24 años ni estudia ni trabaja. Hay una natalidad que es una de las más altas, teniendo la población más joven de Montevideo, y con niveles educativos que son bastante alarmantes, ya que tan solo el 44% de la población tiene primaria terminada y solo el 3% un nivel terciario. El empleo tiene el desempleo, perdón, tiene un entorno del 10%, acrecentándose en mujeres, que se llega al 13%, y para los jóvenes el 24%. Por eso nos parecía que esta parte de Montevideo necesita que estas centralidades realmente sean revitalizadas como lugares de oportunidad para la población del lugar. Como comentaba Eleonora, el plan de ordenamiento territorial define centralidades en esta zona, que están en el gráfico representadas. Algunos sectores que los comento como barrios para que se ubiquen rápidamente, tienen que ver con El Cerro, con Paso Molino, con Paso de la Arena, con Santiago Vázquez, con Santa Catalina, Casabó, lugares que quizás algunos conozcan personalmente y otros, por lo menos de nombre, los tengan como referencia. El abordaje metodológico que nosotros nos planteamos tiene una pata que se vincula más con la investigación, que Eleonora les comentaba un poco, la construcción de un marco conceptual que fuera acorde a nuestra realidad, porque mucha de la bibliografía que hay está vinculada a veces a referentes europeos. Por eso una de las cosas que hicimos fue empezar a ver cuáles son los pensamientos desde América Latina, que incluyen temas como la informalidad y otras complejidades. Luego ir al territorio y ver si se podía caracterizar estas centralidades, ver cuál era Sí, se cortó. dentro del abordaje metodológico. ¿Se cortó ahí o antes? No, estábamos ahí, abordaje metodológico. Y ahora brevemente les voy a contar algunas de las actividades que nosotros estamos realizando desde el 2016, al mismo tiempo que realizamos proyectos de investigación que tienen muchas veces financiaciones por CSIC o por distintas fuentes dentro de la universidad o externas. Se complementan con jornadas de intercambio y salidas de campo y entrevistas con actores locales, al mismo tiempo que también hay otra pata que desde el 2016 estamos realizando, que es trabajar con cursos como el de sociología en su momento, con otros talleres de urbanismo para la carrera de arquitectura, y actividades que se vinculan con el intercambio más de corte académico, en cuanto a seminarios, para tener también miradas desde otros actores académicos de lo que estamos desarrollando. En paralelo a esto hemos ido trabajando con EFIS, con Espacio de Formación Integral, para ir dando soporte a estas distintas actividades.
Ahí está. Bueno, y lo que tiene, como decíamos, trabajar en centralidades en nuestro contexto es tomar en cuenta todas las complejidades que tiene. Las complejidades traemos esta foto adrede, no son espacios idílicos, sino que son espacios donde se interactúa, donde se intercambia, donde muchos y múltiples actores tienen intereses contrapuestos sobre un espacio que tiene las características de ser público. Para eso nosotros en realidad desarrollamos un instructivo de cómo iban a ser las salidas y de cómo aproximarnos a esa complejidad. Esto fue retomado por los cursos de taller de Facultad de Arquitectura, los cuales lo apropiaron y también realizaron formas que, ahí está la síntesis, pero está la guía, ¿no? Que era un tríptico para que los estudiantes pudieran trabajar. Sumado a las salidas de campo, también están las entrevistas con actores y los propios estudiantes que iban al territorio y encontraban, como la imagen que ven aquí debajo, a jóvenes, a otros jóvenes de menores edades a los cuales consultar. También se realizan actividades de intercambio en el territorio. Esta que les traemos, la imagen, fue una actividad que se hizo en el APEX, que es uno de los programas que la universidad tiene en territorio, donde también participó el municipio A, con el cual venimos trabajando desde hace tiempo en la temática. Y al mismo tiempo se complementa con otras miradas que tienen que ver también con reconocer la historia del territorio, con ver cómo fue que se formó esos barrios, con cómo eran vistos, y también justamente esta revisión histórica que también es necesaria, porque el soporte es la acumulación de lo que múltiples generaciones fueron haciendo en él. Entonces, lo que hoy tenemos como espacio tiene su propia historia. Además, también trabajar, es solo a modo de ejemplo, como de un trabajo de entrevistas que realizaron los estudiantes de sociología, nuestro equipo realizó la sistematización y en función de eso se pudo obtener información específica sobre diversas centralidades, sobre cuál era el uso, cuál era la percepción de los transeúntes de ese lugar, qué cosas querían mejorar, y también en paralelo el trabajo de nuestro equipo, que lo que busca es generar conocimiento aplicado sobre cada una de las centralidades. Acá esto después en las publicaciones lo tienen más especificado, pero bueno, la matriz para comprender cada una de las centralidades del municipio A, cómo es que están funcionando, cómo son, describirlas, poder describir específicamente cómo se caracterizan. Y ya cerrando esta parte de mi intervención, también el esfuerzo de que esto, bueno, pasa a ser un corpus teórico para entender nuestro territorio y ir publicando los avances para que también queden documentos escritos para poder intercambiar con los demás, como en este caso con ustedes, que les van a quedar disponibles los links para acceder a las distintas publicaciones y en base a ello ustedes puedan trabajar. Bueno, y ahora le doy la palabra a Andrés. ¿Dejo de compartir, Andrés, querés? Hacemos lo mismo, exactamente, perfecto. Está. Dejar de compartir. Gracias. Disculpen que la perra estaba un poco insistente. Un poquito. Segundo, ya voy. Sí, pero estoy con...
Si querés igual yo paso la presentación y me decís, no tengo problema, como te quede más cómodo. Acá, no, que no encontraba, ante todo lo que tenía abierto, no encontraba la presentación. A ver. ¿Se ve ahí? ¿Todos ven lo que deberíamos ver? Sí, creo que sí. Bueno, Sí. Perfecto. Yo porque tengo una barra gigante que me está molestando el micrófono, pero si ustedes no la ven, mejor. Bueno, yo voy a ser un poco el responsable de llevar concretamente a las centralidades que ustedes están trabajando, las que van a trabajar, dando información sobre esas centralidades, pero sin perder de vista que se trata de un conjunto mucho mayor de centralidades y que hay una cantidad de elementos que ya van a ser capaz que, o sea, que son dimensionables, son entendibles, comprobables en el lugar, que forman parte de todo este discurso que venimos hablando, ¿verdad? Bueno, puse la diapo número 6 ahí abajo, cuando hablábamos de qué era una centralidad, ¿no? ¿Cómo la definíamos? ¿Por qué sentíamos que estábamos ante una centralidad y cuándo no? Hablábamos de servicios, de actividades, si era accesible, si la gente la reconoce o no como centralidad. Y de allí el equipo trabajó en lo que dimos a llamar atributos de centralidad, que es aquellos elementos que podemos cuestionarnos, que podemos buscar en el lugar, para reconocer que estamos ante una centralidad o no. Y si estamos ante una centralidad, después sería de qué tipo, ¿no? Bueno, lo primero que hablamos es del ambiente urbano y del espacio público, equipamientos sociales y servicio público, las actividades comerciales, la gestión de esas actividades comerciales, la movilidad. Estuvimos haciendo un poco una revisión de los límites y el área de influencia, dado que los límites que están definidos, que ya vimos en el plan de ordenamiento para Montevideo, ya son viejos, pueden haber cambiado. Y por último, vimos como otro atributo la importancia de su identidad y su rol simbólico, el reconocimiento de la comunidad para con ese lugar. Si hablamos del ambiente urbano y del espacio público, estamos hablando de lo que son las dimensiones, las proporciones. Pensemos entre los anchos de vereda, los anchos de calle, las alturas de los edificios. Importa saber esas calles, de qué material son. No va a ser lo mismo una centralidad en calles de adoquines que en calles de tierra. No va a ser lo mismo tener cordón cuneta que tener vereda con un cordón. No va a ser lo mismo tener edificios de 10 pisos a edificios de 2 pisos, edificios en buen estado a edificios en mal estado o con mucha cartelería que inclusive impide ver los mismos edificios. O bueno, en realidad les cuento que la mayoría de las fotos son de las centralidades que van a trabajar ustedes, pero preferí no ponerles nombres a cada una de ellas, pero en realidad las 4 que estamos viendo pertenecen a las centralidades que vamos a trabajar este semestre. Vemos la diferencia entre una centralidad con cordón cuneta y una centralidad con plátanos plantados, cordones de granito, aunque estén viejos y en mal estado. Hay características distintas, nos hablan de la antigüedad, nos hablan del dinero socialmente usado en esa infraestructura que hace a lo que es el ambiente público. Ese ambiente público va a ser uno de los determinantes del carácter de esa centralidad, que intuimos que debe ser algo que a ustedes debe, uno de los insumos para el trabajo de ustedes. Desde el punto de vista de los equipamientos, es muy importante y muy pesado realmente la carga de equipamientos sociales y servicios públicos. Cuando hablamos de equipamientos sociales, hay una cantidad de equipamientos que son privados, generados por asociaciones sin fines de lucro, son deportivas, que están presentes en todas las centralidades montevideanas, ayudan a conformar las centralidades, a darles carácter, identidad, y prácticamente las damos por asumidas, y recién cuando empezamos a relevarlas, empezamos a recorrer la zona, concientizamos la cantidad de equipamiento social, público o privado que existe en las centralidades. Acá vemos el caso de escuelas públicas, el caso de clubes deportivos, el caso de Casa Cuna, es un lugar para niños recién nacidos, o centros culturales que pueden ser municipales, pueden ser nacionales, o inclusive pueden ser también privados. A ver si ahí agarro.
Ahí va. De punto de vista, otro de los atributos que veíamos era la actividad comercial y su gestión. La actividad comercial, según cómo se organice, cómo esté reglamentada, no solamente desde la intendencia, sino también desde el mismo grupo de comerciantes, va a caracterizar la centralidad, va a tender a darle fuerza, armonía, va a mejorar sus condiciones, como puede complicar. Acá a la izquierda tenemos, por ejemplo, dos comercios coexistiendo en el mismo edificio, y vemos que aparentemente desde el punto de vista de la paleta de colores y de la cartelería no se entiende muy bien, no se sabe muy bien todavía quién está ganando allí, ¿no? En el segundo lugar, vemos el uso del espacio público a través de lo que es cartelería y un viejo Tololux, y vemos cómo la gente queda por fuera casi contra la calle. Toda esa gestión comercial que a veces tiene que ver lo que son los poderes públicos, pero también es el acuerdo entre los comerciantes que gestiona y facilita y mejora la calidad del espacio público. A la derecha simplemente, en realidad no se ve mucho, pero eso es el FOICA, que es la Federación de Empresarios de la Carne, no me acuerdo exactamente cómo era o de obreros capaz que es, de la carne, que tiene un edificio muy... ¿Cómo? De obreros, sí. De obreros. Y es el FOICA ha sido importante nucleando en realidad a una cantidad de trabajadores y de frigoríficos. El punto de vista de la movilidad, o sea, el acceso, qué tan fácil es llegar a esa centralidad, qué tan fácil es moverme por esa centralidad, ¿tá? Y con qué medios está pensado llegar. Estamos hablando que si hay transporte público en ómnibus, si hay lugares donde parar el auto, si se cobra por dejar o no el auto, si hay veredas para caminar, si hay ciclovías, si hay sendas, donde ahora se pueden ir con cualquier tipo de dispositivo eléctrico, monopatín, lo que sea. Todo eso son cosas que definen la centralidad, le dan carácter y la hacen más o menos atractiva para los usuarios de la misma. Siguen siendo imágenes de las centralidades. Bueno, y acá yo traía a colación de vuelta, vemos el sistema de buses que las conectan, porque no tenemos que olvidarnos que van a estar trabajando en una centralidad que hace parte a un sistema de centralidades. No queremos complicarlo, pero sí dejar claro que cada centralidad se vincula a la centralidad de Montevideo, a la centralidad, digamos, del eje 18 de julio, Ciudad Vieja, pero también entre ellas, con el territorio circundante y entre ellas. Entonces es importante tener en cuenta también que hay ómnibus que van a ir desde el centro, pasando por ellas, y van a haber ómnibus locales entre ellas. Creemos que es parte de entender cómo funcionan cada centralidad, es entender el vínculo que hay entre ellas. Bueno, acá simplemente el ejemplo de esto es Paso de la Arena. Los límites que existían, encontramos que no se ajustaban a la realidad, y a través de un relevamiento de los comercios, del equipamiento y del uso que se le daba, hicimos un nuevo límite, digamos. Propusimos un nuevo límite para la centralidad. Otro rol, hablamos del rol simbólico, del rol identitario. Las tres centralidades que van a trabajar ustedes tienen elementos identitarios, simbólicos e históricos que son importantes. Algunos tienen que ver con, por ejemplo, cantantes ya del siglo XX como Mosita Rosa. Algunas son gestas patrias. Bueno, acá también vemos un tema para pensar, ¿no? El rol simbólico. El busto de Artigas con la placa que la robaron. Y encontramos en muchos casos en Montevideo, sabemos, elementos que dicen soy simbólico y sin embargo están degradados o bueno, en este caso sustraídos parcialmente. Bueno, y acá yo voy a bajar un poco más la escala pensando en el trabajo mismo de la centralidad. Como otros posibles análisis, empezamos a hablar de la composición, entre comillas, de cada centralidad. Este fue un trabajo que hicimos contando, se llamaron las amígdalas o las pelotitas. Acá tenemos en rojo lo que es comercio, en rojo y blanco lo que es un comercio desocupado, en azul lo que es un servicio y en gris lo que es vivienda.
como vemos, el tamaño está dando relación al tamaño de esa centralidad. Y por otro lado, si contamos los colores y demás, nos damos cuenta que, por ejemplo, la centralidad de Paso Molino con la de Grecia son muy distintas. En Paso Molino hay una gran abundancia de comercios, mientras que en la de Grecia parece que predomina la vivienda. Perdón, una cosa que metodológicamente no expliqué. Se contaron padrones frentistas a las calles que está definido que constituye la centralidad. ¿Ok? Entonces se juntó todos los padrones frentistas a ese eje, que se entiende que es el eje de la centralidad, y se estudió cómo era cada una de esas centralidades. Pasamos ahora a las 3 centralidades. Ellos ya saben cuáles son, ¿verdad? Sí, está perfecto. Ahí tengo una duda, yo no sé hasta dónde llegar y si hay algunas cosas que provienen de la investigación de los alumnos. No sé. No te sientas limitado, que después no, o sea, igual el contacto con el diagnóstico y con la experiencia del lugar va a ser particular para cada grupo, así que no te guardes nada. Yo tengo una duda. Otro precio. Sí. ¿Tenés una duda, Joaquín? Sí, ¿dónde es la curva de Tavares? Ya voy para ahí, igual te adelanto, si querés. ¿Dónde está la terminal de Santiago del Cerro, ubicás? Para vos y para mí capaz que se llama el Cerro. La centralidad del Cerro. Bien, bien, Carlos bien. María Ramírez, ¿no? Donde está la curva, cuando doblás para la calle Grecia y está la terminal, ahí sería. Dale, genial. Nosotros lo presentamos como Cerro para simplificar. Dijimos siempre Santiago Ahí Vázquez, va. Paso de la Arena y Bárbaro. Cerro. Ah, Solo para buscar como la referencia más popular. vale. Sí, exactamente. Para nosotros sería el Cerro. Ahora después vamos a eso. Bueno, acá vemos, comparando las 3 centralidades que van a trabajar, vemos que hay diferencias de tamaño y también parecería que hay diferencias de especificidad. Vemos que curva de Tavares predominan las viviendas sobre lo que es Santiago Vázquez. Santiago Vázquez parece que hay una coexistencia entre locales comerciales y viviendas que prácticamente hay mitad y mitad. También se podría hablar que hay cierto que hay 5 comercios vacíos, 5 locales vacíos comerciales y 27 abiertos. Bueno, tendríamos que ver qué tan saludable es una centralidad, si tiene en la zona más densa de sus comercios y de sus servicios tiene 5 en 27. Después vemos curva de Tavares y vemos Paso de la Arena. Por ejemplo, en Paso de la Arena también llamaba la atención la cantidad de servicios públicos que hay, ya que estamos hablando que hay 12 servicios públicos y 56 comercios. O sea, un quinto de los comercios, y por comercio puede ser un kiosco que haya, no está metido el 12 dentro del 56, pero quiero decir, hay un 20% de lo que son comercios equivalen a lo que son servicios, por lo cual estamos hablando de que hay una cantidad de fuerzas públicas, vamos a llamar así, ya sea Estado nacional o departamental, que tienen servicios para la comunidad allí, que pueden ser para, bueno, nada, sigamos ahora. ¿Tá? Entonces, acá de una manera, otro parámetro que entendemos o queremos transmitirles, que les va a pesar en cada centralidad, es la ubicación relativa. No es lo mismo ubicación que tiene Santiago Vázquez, que está en el límite del departamento, relativamente aislado por un cordón rural, junto a un establecimiento penitenciario, que lo que va a ser Paso de la Arena, que está en la conjunción de 3 ejes. Los históricos Camino Tompkinson y Luis Valleverres, con Caminos Civiles, que va ganando importancia cada vez más. Y luego acá vemos lo que es curva de Tavares, que también del Paso Molino pasamos a lo que es La Teja con Carlos María Ramírez, que prácticamente se encuentra una centralidad continua, que es difícil encontrar cinturas para separarlas, y llegamos a lo que es el eje que está curva de Tavares y las cadenas, donde también hasta las cadenas, que es donde llega Caminos Civiles. No sé si quieren que digo Caminos Civiles, baja acá. Acá tenemos Carlos María Ramírez, esta es la calle Grecia, y acá ya es Graciada. Entonces encontramos
en lo que es curva de Tavares, también la conjunción de varias, la conjunción de varias vías de comunicación, y encontramos esos paréntesis que aparecen allí, están hablando en su momento, cuando estuvimos hablando de esta vinculación relativa, que de alguna manera hay un vínculo doble. Es biunívoco, todas se complementan, digamos, en los dos sentidos, pero de alguna manera paso de la arena a paso de la arena confluyen lo que sería Pajas Blancas, O'Higgins y Santiago Vázquez, mientras que a curva de Tavares confluye lo que sería Santa Catarina, Casabó, Grecia, Las Cadenas, ¿no? Y las dos a su vez confluirían en lo que es Paso Molino y a su vez vamos al centro principal de Montevideo. O sea, no se queden con la idea de que cada una es deudora de la siguiente, o sea, cada una confluye en la siguiente y está por debajo en jerarquía. Pero sí encontramos cierta cadena, digamos, dos cuencas de centralidades, una confluyendo en Paso de la Arena, otra confluyendo en Curva de Tavares, La Teja y Paso Molino. ¿Ah? Bueno. Otro elemento que nos interesaba que tuvieran en cuenta cuando estén analizando estas centralidades es la temporalidad. La temporalidad en cuanto a horas del día, en cuanto al día de la semana y al mes del año. Acá están viendo en realidad, bueno, les cuento, estas 4 son de Santiago Vázquez, en realidad, y si ustedes miran, a la izquierda es el día del festival del río, que se hace una apertura del puente giratorio, se hace una fiesta, y termina con el parque que está sobre la Rambla, repleto de gente, con espectáculos públicos. El año pasado no se hizo. La foto de la izquierda es cuando, no sé, la verdad que no soy buen pescador, no sé qué es lo que se da, pero hay un par de semanas al año que el puente de Santiago Vázquez está lleno de gente. Y bueno, podemos ver lo que es el paisaje de una puesta de sol con el paisaje diario. También tenemos dos elementos muy distintos a tener en cuenta, cómo se valora, cómo cambia el paisaje con esos elementos. O sea, traer las imágenes para que tengan en cuenta eso, cuando estén trabajando en cada centralidad, que las centralidades no es lo mismo a la hora de ingresar a los niños a la escuela, a la hora que salen, lo que es la noche, lo que es a media tarde, cuando ya salieron los niños y ya entraron los niños y baja. Entonces eso nos habla de movimientos distintos comerciales, del transporte, de la gente. Bueno, era un elemento que queríamos que tuvieran claro también a la hora de pensar en la centralidad de cada uno. Y esto lo traje porque me pareció bastante increíble. Ahí ven el puente de Santa Lucía, lleno de gente, abarrotado de gente, y este año tuvo que ser evacuado. Ahí ven, el 10 de noviembre del año pasado, perdón, tuvo que ser evacuado porque era una aglomeración de pescadores. Otro elemento, el tamaño y la cantidad de los usuarios. Este gráfico lo que está mostrando es, si consideramos nuevamente la calle o las calles que son consideradas centrales de cada centralidad, tomamos una distancia de 100, 200 y 500 metros y vemos cuánta gente está vinculada directamente a esa centralidad mediante una corta caminata. ¿No? No estamos hablando de tomarse un segundo medio de transporte ni una bicicleta, sino simplemente caminando. Y acá vemos cómo hay asimetrías bastante grandes entre la cantidad de gente que es directamente servida por la centralidad de curva de Tavares, Grecia o Santiago Vázquez. Seguimos. Acá lo que yo más o menos les venía adelantando. Tenemos una especie de modelo territorial que habla de cómo dialogan estas centralidades, que no quise traer ahora, simplemente para que, pero quería traer esto para que piensen cómo se llevan esas centralidades, cómo se complementan, qué ofrecen entre ellas, qué ofrecen al resto de Montevideo, porque va a ser determinante en entender el carácter de cada una de ellas. Realmente, estudiándolas, nos dimos cuenta que había elementos, yo creo que ya con esto, bueno, les tiro uno. En Paso de la Arena, te encontrás que te venden carnada.
no sé, capaz que era la época del año, pero te vendían carnada en una veterinaria, te vendían carnada en una esquina. Y dice, ¿qué te están vendiendo carnada en Paso de la Arena? Bueno, resulta que la gente de Paso de la Arena va a pescar a Santiago Vázquez y van a Pajas Blancas, y hay épocas del año donde todo el que vive en el norte de esta zona, digamos, todo lo que sería Colón, Sayago, Lésica, Las Piedras, La Paz Progreso, baja, pasa por Paso de la Arena, levanta la carnada y se van a Santiago Vázquez o a Pajas Blancas. Por eso les contaba eso de que para entender una cantidad de cosas que pasan en la centralidad, es necesario entender esa centralidad, cómo juega en lo que lo rodea. ¿Tá? Voy a hacer un poquito más corto, entro a las 3 centralidades y no tengo problema si quieren después hacemos más zoom, pero no quiero irme tampoco de los tiempos, que no sé cómo estamos. Bueno, estoy bien porque nunca le puse el OK al cronómetro. La primera centralidad que vamos a hablar, Santiago Vázquez. ¿Tá? Como dirección, justamente lo que preguntaban, vamos a ponerle Luis Valle Verdes y el río. En realidad para nosotros ahora serían la Ruta 1, pero en realidad surgió a través de Luis Valle Verdes cuando la Ruta 1 todavía no estaba construida. Surgió a través de unos saladeros que habían allí, no había puente, lo que había eran unos saladeros, entonces la producción llegaba a Santiago Vázquez, allí se faenaba y había un tren que llevaba la producción hasta el puerto de Montevideo. O sea, que los que pensaban en el río, nada que ver. Vemos que inclusive la ciudad nace 50 años antes, casi 50 años antes que el puente. La ciudad no, perdón, el poblado. Pues si bien había otras construcciones, se considera que el poblado se funda en 1872, a partir de un acto y a partir de labrar que se funda Santiago Vázquez. Siempre la importancia del hecho testimoniado, ¿no? Como una particularidad que se habla de que es el último pueblo de Montevideo, es el único de una cantidad de pueblos que hubo, que fueron conurbados, que hoy lo conocemos como Montevideo simplemente. A reventar subsiste el nombre como parte subsiste el nombre como un barrio. Santiago Vázquez es Santiago Vázquez. En el norte, los de Pueblo Victoria van a reconocer, van a insistir que ellos también son un pueblo. El problema con el Pueblo Victoria es que si bien que está separado de la mancha urbana de Montevideo, quedó conurbado con Las Piedras. Entonces, de alguna manera, no se siente, no se vive como un pueblo independiente. Como elemento histórico también que manejasen, bueno, en realidad me faltó, allí está el Parque Segunda República Española, que es un parque muy lindo y que recupera los restos del viejo frigorífico, algo que en la época que se hizo no era nada común, que en pleno movimiento moderno, concepción moderna, se respetase una preexistencia, se le incorporara un parque y se dejara el testimonio de un pasado, no era, la verdad que no es algo que abunde. Entonces tenemos el Parque Segunda República Española y tenemos la casa de Citarrosa. No sé los que lo conocerán, los que les guste o no, hay canciones de él que hablan de ese río y esa puesta de sol y ese puente, y la casa de Citarrosa está identificada y es, por lo que yo recuerdo, es visitable. Sigamos con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez tiene una característica significativa, y es que tiene una gran cantidad de parques que más que a escala local son a escala metropolitana. Vean lo que es el trabajo de la mancha urbana, vean lo que es el parque, o sea, la zona que está marcada verde, y hay toda una zona de parque que no entraba en la foto, que tiene que ver con una vinculación con los humedales de Santa Lucía y un paseo ecológico que se une a lo que es el Parque Lecoq. Entonces tenemos una pequeña ciudad, un pueblo bastante pequeño, con áreas verdes, con club de remo, con club de botes y con festivales, que evidentemente nos habla de la afluencia de otro público,
ya que no daría a toda la gente de ese lugar para disfrutar de esos parques, ni para navegar en vela, ni hacer remo, ni pescar. Entonces Santiago Vázquez funciona realmente a nivel local como un atractor no llamémosle turistas, pero sí de personas que van a pasar el día allí. Tanto en invierno como en verano, según, por supuesto, la afluencia baja, lo que es invierno, pero igual hay cosas que funcionan todo el año, como por ejemplo el club de remo, como por ejemplo el yacht, y lo que es la parte de pesca. A nivel de equipamiento, y Santiago Vázquez tiene una escuela pública muy bonita, que de hecho ya la vimos, tiene el centro cultural, un teatro de verano que está encima del centro cultural, tiene biblioteca pública y tiene iglesias. Hay una iglesia católica y otra iglesia que no quiero errarle, creo que es evangélica, pero no sé de cuál de sus variantes. Les quiero contar que nosotros hicimos en un trabajo previo una especie de ficha o postal, vamos a llamar, de cada centralidad. La comparto con ustedes con un poquito de vergüenza, porque esas postales incluían algunos iconos para mostrar el equipamiento y características de cada centralidad. Se los voy a mostrar nada más que para que vean las fichas y nada, vean. Hicimos primero un intento de referenciar el equipamiento, si fuera educativo, de salud, de transporte, de otro tipo, y intentamos sistematizar lo que hacía referencia a el tipo de centralidad que era, si era metropolitana, local o zonal, la matriz que la generaba, su expansión, su situación, si era de enclave, de borde o intermedio, y si pertenecía a alguna cuenca geográfica o estaba en divisora de cuentas geográficas, ¿no? Bueno, y acá empezamos con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez ya vimos dónde estaba, cayéndose contra Santa Lucía, rumbo a San José, a Ciudad del Plata. Vemos que tiene un equipamiento de salud, vamos para atrás, vemos que tiene primera infancia, escuela, tiene biblioteca, pero ahí terminó, ahí se quedó. Está en una situación de enclave porque está aislado de lo que es la mancha urbana. Es una mezcla, su matriz de lo que es el contracurso de agua y actividades industriales. Aunque es posterior al paso, la incidencia del puente fue lo que hizo aumentar la mancha urbana y la población de Santiago Vázquez. Por eso es considerado parte de su matriz. Bueno, lo que veíamos, tiene 3 líneas que van directamente a Santiago Vázquez. Por lo que yo sé, ahora hay 2 que pasan para el otro lado a través del Puente Viejo, que quedó deshabilitado de la Ruta 1, pero sigue funcionando para comunicarlo con lo que es Ciudad del Plata. Y entonces ya hay 2 líneas que en vez de terminar en Santiago Vázquez, una cada tanto cruzan y van a lo que es Ciudad del Plata. Seguimos viendo las casas del 1900, lo que sería en la centralidad comercial, quizás no está en su mejor momento. Y bueno, esta va a ser la última que muestra Santiago Vázquez. Encontramos una centralidad, encontramos un poblado, un pequeño pueblo, en su mayoría con calles consolidadas, con pavimento, o ya sea bituminoso, o inclusive con adoquines, con cuneta, con cordón, con vereda, con arbolado público, con iluminación. Y bueno, más o menos esta sería una buena foto que resume el carácter de la centralidad urbana de Santiago Vázquez. Bueno, sigo. Si hablamos de Paso de la Arena, como dirección diríamos Luis Valle-Berres y Camino Tompkinson. Si pensábamos Luis Valle-Berres antes que estuviera la ruta, era lo que me comunicaba Montevideo, Paso de la Arena, Santiago Vázquez, San José. Entonces diríamos que estas dos centralidades que estamos hablando eran 2 artefactos que se colgaban de lo que era Luis Valle-Berres. Estamos hablando de 2 elementos que pertenecían a un eje
que hoy en día cambió sus características, pero previo a que existiera la ruta, el camino principal para ir al oeste, desde Montevideo, era Luis Valle Verde. Al oeste del país, quiero decir, ¿no? Bueno, el origen histórico es un paso del arroyo pantanoso. Sobre eso quiero comentarles que en realidad existe, también lo vieron en la presentación anterior, existe un cartel señalando que por Paso de la Arena pasaron las tropas artiguistas en 1811 y allí acamparon, y en el nomenclátor de la zona se conserva una cantidad de calles que están vinculadas con los jefes de Artigas que estuvieron esos días acampando en Paso de la Arena. Recordemos lo que era Montevideo, lo que era llegar desde las murallas hasta acá, donde se podía con carretas, con bueyes, con caballos, con cargas, atravesar un arroyo, no era fácil. Y bueno, luego de ese cruce que llevaba tiempo, hubo un campamento en esta zona. Es bastante curioso porque resulta ser una especie de bisagra entre el campo y la ciudad. Hay un montón de veterinarias que en realidad funcionan como agroveterinarias, porque son veterinarias que venden abono, que venden medicamentos para las bicheras, un montón de cosas que no correspondería mucho a una veterinaria urbana. Y entendemos que hay una especie de bisagra entre el campo y la ciudad en Paso de la Arena. Aunque parezca mentira, van a ver tractores, se pueden ver tractores, y si van un fin de semana, como me pasó a mí el fin de semana pasado, encontré una caballada que iba caminando por lo que era el Valle Verres, venía no sé de dónde y atravesó Paso de la Arena y se fue a una especie de encuentro que había en las canchas de fútbol. Una cosa llamativa también, que no sé si la saben, cerca de lo que es Paso de la Arena hay toda una zona de cultivo de flores. Hay una comunidad de japoneses que se instaló allí y cultivan flores. Hay todo un tema de seguridad, por supuesto, porque se roban las flores hoy en día y todo eso, pero es interesante porque por lo particular. Y inclusive hay un local muy grande de lo que es la Sociedad de Fomento Defensa Agraria, que realmente llama la atención por el porte de ese edificio, el buen estado de conservación que tiene, por lo cual nos damos cuenta que es una actividad, que es una institución viva en este momento. Bueno, que ya les conté de la carnada y de la pesca, que nos llamó mucho la atención. Otra cosa que nos llamó la atención fue el equipamiento de salud. Estamos hablando que encontramos al CASMU, encontramos el Círculo Católico, encontramos a CUDIM, encontramos una policlínica municipal. En total había 6 policlínicos. 5 privados y 1 público. Y nos llamó la atención porque no es común que en un lugar tan pequeño, con una población que ya vimos no es tan relevante, haya un número tan grande de policlínicos. Tiene un teatro de verano, que es bastante reciente, con un centro cultural que funciona debajo del escenario, el Club Huracán. En lo que es el Parque Bocio hay canchas de fútbol, hay actividad deportiva bastante significativa. Existe una escuela primaria, existe también de primera infancia, que me faltó poner, y luego Liceo y YouTube las puse entre paréntesis porque en realidad funcionan para Paso de la Arena, pero van a estar un poco más lejos. Van a estar a unos 500, 600 metros, ya vinculados a lo que es la Ruta 3 y la Ruta 5. O sea, a la derecha, digamos, de la forma esta. ¿Sigo? Y bueno, pasamos de vuelta, ya nos acordamos cómo era el sistemita. Entonces hablamos que es una centralidad zonal, que se conformó a través del paso del curso de agua y el cruce de caminos. Es tejido intermedio, no está fuera de la zona urbana, pero está cerca del límite en realidad. Está dentro de la cuenca del arroyo pantanoso y tiene equipamiento en salud, ya que no recuerdo la diferencia entre la cruz blanca y la cruz oscura. Bueno, que tiene policlínicas públicas y privadas. Primera infancia, escuela, tienen una terminal de buses. Eso me olvidé, es importante mencionarlo, que por esta zona de acá va a tener una terminal de buses que va a permitir el intercambio entre buses locales y buses departamentales.
sea, hay una cantidad grande de buses que vienen desde el centro de Montevideo, allí intercambia el sistema y aparecen los locales que lo van a vincular con el resto de ese territorio del oeste de Montevideo. Perdón. Tiene ciclovías, tiene bicisendas. También de esas imágenes que yo les mostré, que parecía raro para ser un centro porque había una calle, cordón cuneta, había parque, había bicisenda, es parte también de Paso de la Arena, que van a ver que tiene dos zonas muy diferenciadas. El eje de Luis Valle Berres tiene una caracterización y el eje de Camino Tomkinson tiene otro. Entonces, en Luis Valle Berres aparecen ciclovías, parques y demás. Bueno, ven la cantidad de ómnibus que tiene, son un montonazo de ómnibus, que todos confluyen en la terminal que me había olvidado comentarles. Acá vemos el centro comercial, acá vemos plazas, tiene un par de plazas hechas a nuevo, esta es una de ellas. Tiene comercios, de una cantidad grande de rubros. Estoy viendo, ¿puede ser que están escribiendo? Sí. Perdón. Sí, en paralelo se está dando una conversación en el chat. O sea que no lo veía, pero No te ¿está respondiendo Leonora? Sí, Perdón. Leonora está respondiendo el chat. Gracias. Y bueno, sigamos perdón, que quise sacar el chat y se me acaba. Acá, vamos a ver. Vamos a la última, la que hablábamos, que es la curva de Tavares. En realidad, decíamos que la dirección era de Carlos María Ramírez y Grecia, para que entendiéramos. En realidad, cuando venís de La Teja, por lo que es Carlos María Ramírez, pasás por encima de la ruta. Yo capaz que lo que digo son obviedades, pero de repente sirven. Llegás a lo que es una rotonda, te metés hacia la derecha y continuás por lo que es Carlos María Ramírez. Hay una zona que será unos 700 metros de Carlos María Ramírez, donde Grecia corta casi a la mitad, que es la centralidad de curva de Tavares. Así está definido. ¿Qué sucede? Que hay un señor que se llama Rosauro Tavares, que van a ver al lado de la terminal en un caballo. Ese señor donó la escuela que está al lado y donó los terrenos para una cantidad de construcciones que se hicieron después, inclusive el centro de salud y demás. Entonces se llama Curva de Tavares por el señor Rosauro Tavares, cuyo monumento van a ver. Entiendo que para los que no somos del cerro le podemos decir la terminal del cerro, la centralidad del cerro, pero en realidad desde los pobladores se lo conoce como la Curva de Tavares. Bueno, sigo. Su origen estuvo vinculado en realidad, allá había un cruce de gente porque había frigoríficos al norte y al sur, estaba vinculado con lo que fue el centro educativo desde ese momento donado por la familia, por Tavares. Entonces había transporte, había cruce de personas, había una escuela, se empezaron a conformar una cantidad de comercios vinculados con ese flujo de gente que ya pasaba por allí. Es más reciente, pero hace la conformación de lo que hoy en día es esta centralidad, la terminal de ómnibus, que permite que lleguen los ómnibus que van al cerro, que son muchísimos, y culminen allí y arranquen la línea de los locales, que nuevamente nos hablan de los locales que van a comunicarse con el oeste de Montevideo. Con el oeste de la centralidad todavía. El oeste, lo que está al norte y oeste del cerro. Junto con ese tránsito tan denso de personas, surgieron servicios públicos, que son muy significativos en esta zona. Tenemos Banco República, que se acaba de mudar ahora, creo que el viejo quedó desafectado, pero sigue habiendo un Banco República. El BPS, el edificio del BPS, no sé si lo conocen, es realmente grande y está bueno en realidad, para lo que es un barrio de Montevideo. Nos está hablando también que se estaba apostando a algo más que un barrio, sino que se estaba reconociendo ya una centralidad. Pero a las centralidades pasa eso, ¿no? De que yo voy porque veo que hay un centro, o que yo veo que hay algo ahí, y después que yo hago algo, estoy legitimando algo. Entonces, ese efecto de acumulación que se da interinstitucional y a lo largo del tiempo, realmente se evidencia muy bien en lo que es la curva de Tavares. Hay un centro de salud, que no es nada pequeño, es como un mini hospital. La
La asociación civil, como hablaba del FOICA, que también es un edificio grande con un anfiteatro, que veamos que está pensado para algo más que ser, para que sea realmente un centro donde se puedan encontrar los empleados de la carne, porque tiene una cantidad de salas, de aulas y una aula magna considerable. Luego tenemos lo que es el PTI del Cerro, que era un antiguo frigorífico reconvertido en un polo tecnológico industrial, que es de gestión municipal, no sé si todos saben lo que es, pero ahí donde estaríamos por acá, si yo muevo por acá, si se ve, por acá arriba, hay una cantidad de edificios industriales que están reconvertidos y se usan a través de, o sea, se alquilan, se prestan una cantidad de emprendimientos pequeños para que haya como una especie de incubadora, en realidad. Estoy parafraseando un poco para que entiendan. Después tenemos lo que es el emprendimiento lo que es no se llama emprendimiento, no sé cómo se llama, la dependencia de Apex Cerro, que depende de UDELAR. Allí hay una cantidad de facultades que realizan sus prácticas que tienen que ver con el territorio. Y bueno, está el centro comercial, que es bastante variado en lo que hay. Ah, no, perdón. Este centro comercial, que lo puse acá, estaba hablando de que la centralidad de Curva de Tavares fue tensionada de alguna manera hacia la derecha, porque se construyó una especie de mini centro comercial, donde hay un Tata, un Pharmashop, una cosa así, que no sé qué me están diciendo. Está, un centro comercial que está a la derecha, donde hay Tata, Pharmashop. Ya ese primer centro comercial cerrado y con un lugar para dejar autos, se los tiró como una idea, no sé, o sea, como algo que nos llamó la atención. Aparece algo que jalona, porque está fuera del centro de la centralidad, que incluye un lugar para guardar autos, con seguridad, con reja, y tensiona la centralidad que antes terminaba un par de cuadras antes, la estamos llevando ahora hasta la rotonda a raíz de ese emprendimiento comercial. Y bueno, nada, hay escuela, hay liceo, hay YouTube, y quería comentarles nomás que me hace una compañera que en el teclado la B larga y la B corta están pegaditas y quedó Curva de Tavares abajo, pero es con B corta, ¿verdad? Perdónennos, fue sin querer. Bueno, en realidad creo que, perdón, faltan los que son las postales. Acá vemos que lo que gana por lejos en Curva de Tavares es la cantidad de ómnibus que llegan allí y salen de allí. O sea, tenemos todas las líneas que vienen desde el centro de Montevideo o desde el este de Montevideo inclusive, y se enrocan con una cantidad de locales que van a repartir a los pasajeros a todo el oeste de Montevideo. Hay un montón. Como matriz es un paso de curso de agua, porque no hay que olvidarse que allí estaba el paso en el Pantanoso también. Su cuenca está en el límite entre el río de la Plata Oeste y el arroyo Pantanoso. Allí se diferencian dos cuencas distintas. Y como particularidad ponemos que cambia su carácter con la construcción de la terminal de intercambiador de ómnibus urbanos y local. Hubo un antes y un después de esa construcción de la terminal de buses. Bueno, para aquellos que no son muy de pasar por allí, en lo que es la escuela, hay inclusive una peatonal que es supuestamente de artesanos, en realidad es de vendedores en general, no son todos artesanos. Y ya la imagen de comercios es una cantidad, es muy densa de comercios, y ya ven que son comercios de escala media en cuanto al metraje, que sacan cada uno sus productos compitiendo con lo que es el mercado informal, similar a lo que pasaría en Paso Molino u otra centralidad. Bueno, yo no sé si, equipo, no sé si quieren que ponga la última ya o vamos a hacer algún tipo de ronda de consultas, no sé. Igual podés poner la última, que es en la que está la bibliografía, para que puedan ver, no sé, qué es lo que tienen Beatriz armado, si tenemos un link. Algo para consultas o cómo lo tienen pensado. Sí, si ustedes no están muy cansados, un espacio de intercambio de consultas estaría buenísimo.
No, creo que no hay problema. Capaz que están Buenísimo. cansados los estudiantes. Es mucho